El hidrato de metano. El hidrato de metano, también denominado clatrato de metano o clatrato hidrato de metano, es un compuesto de inclusión de tipo clatrato hidrato en el cual las moléculas de agua conforman una estructura cristalina mediante enlaces por puentes de hidrógeno, dando lugar a cavidades en cuyo interior se encuentran moléculas de metano o hidrocarburos ligeros como etano y propano, cuando se trata de hidrato de gas natural, que estabiliza la estructura, que de otro modo es inestable termodinámicamente, pero sin formar enlaces químicos con las moléculas de agua de la estructura. Las formas de extracción que se barajan son múltiples: calentamiento del reservorio mediante la introducción de un fluido caloportador para desestabilizar el hidrato y favorecer la extracción del gas, o bien mediante la introducción de una caldera directamente en el yacimiento. Para yacimientos con metano libre e hidratos es posible la extracción primaria del metano con el fin de reducir la presión del almacenamiento del yacimiento, por lo que al verse alterada la estabilidad del hidrato, más metano será liberado y extraído al exterior. Inyección de un inhibidor en el reservorio para alterar los hidratos, como puede ser glicol, metanol o etanol. Extracción mediante sistemas de minería hidráulica, aunque los hidratos extraídos de este modo son inestables y habría que transportarlos en condiciones especiales para evitar su disociación. Cuanto al transporte, desde el punto de extracción al punto de consumo, se barajan principalmente las opciones como son la del transporte mediante oleoductos submarinos o mediante barcos que lo porten, los ya conocidos metaneros. Aprovechamiento de los hidratos de metano. Es posible la extracción del gas de metano que se encuentra confinado en el interior del hidrato para su uso comercial como combustible. Países con un gran reservorio de estos, como son Estados Unidos, Canadá y recientemente países latinoamericanos como China, han iniciado ya su búsqueda. Japón se encuentra a la cabeza, ya que a finales de 2014 anunció que logró la extracción de hidratos de metano. Los mayores yacimientos de hidratos de metano se encuentran en zonas de subproducción entre una capa oceánica y una capa continental. También pueden apreciarse la gran cantidad de hidratos de metano existentes en el mundo. Es mucho más grande que las reservas de gas de petróleo juntas, por lo que el estudio de los hidratos de metano como una fuente futura de energía puede resultar realmente interesante. La localización de los hidratos de metano suelen organizarse en el fondo oceánico a profundidades mayores a 500 metros, en donde la presión oscila en torno a 50 atm y la temperatura en torno a 2 o 3 grados centígrados, mientras que la máxima profundidad en la que podemos encontrar hidratos de metano y yacimientos está determinada por el gradiente geotérmico de la zona, siendo de medidas unos 200 metros por debajo del nivel del mar. Una de las principales características de los hidratos de metano es su alta estabilidad a cambio de presión y temperatura. También podemos encontrar reservas de hidrato de metano en las tierras de las regiones árticas, en donde la última de las glaciaciones retuvo materia orgánica bajo el hielo que tras una lenta descomposición acabó por formar hidratos de metano. Estos hidratos están protegidos por una capa variable de hielo que se derrite y congela en función de la estación del año, y por otra permanente denominada permafrost, que se comporta como una buena capa de sellado. Formación. Los hidratos de metano son moléculas de metano en estructuras de moléculas de agua, que bajo condiciones de presión y temperatura que existen en el talud continental y en las regiones polares, se convierten en sustancias sólidas cristalinas. Se encuentran principalmente en los poros de los sedimentos arenosos, cementándolos. En el medio marino se explica su formación de una forma un tanto compleja. El metano que resulta de la descomposición de los organismos vivientes en el agua reacciona con el agua a un punto de congelarse, formando hidratos, que después se aposentarán en los fondos marinos. La reacción se produce en condiciones de presión y temperatura particular. Cabe destacar que el hidrato de metano es particularmente inestable. Problemática con los hidratos de metano. Cabe mencionar que los hidratos de metano han sido reconocidos como una gran amenaza, que vería la luz si el cambio climático continúa, y no en vano han sido considerados como una de las posibles causas de la extinción masiva del Pérmico Trásico, conocidas como hipótesis del fusil de Claratos. Una molécula de metano es 25 veces más nociva que una de dióxido de carbono, en lo que el agravio del efecto invernadero se refiere, por lo que si el cambio climático continúa y con esto el aumento de la temperatura global, las variaciones de la temperatura marina y el derretimiento de los polos, podría suponerse que fácilmente los hidratos de metano liberan su combustible a la atmósfera, produciendo con ello un ciclo vicioso en el cual la continuidad elevada de temperatura terrestre producirá cada vez más y más emisiones de metano,
provenientes de los hidratos a la atmósfera. El metano puede formar mezclas explosivas con el aire, siendo su límite a partir del cual se puede producir la ignición de un 4% en concentración. Es por ello por lo que el metano proveniente de las fugas en los yacimientos de hidrato de metano no prende al llegar a la superficie, aunque algunos expertos, como Gregory Riskin, defienden la hipótesis de que una gran fuga de metano podría originar grandes explosiones al contacto de este con el oxígeno. Un ejemplo probado de las consecuencias que podrían originar los escapes de hidrato de metano sobre el transporte marítimo y aéreo lo encontramos en el conocido como Triángulo de las Bermudas, situado en el mar de Sargazo, en donde la descomposición de algas es elevada y hay grandes depósitos de hidrato de metano que en ocasiones liberan su combustible.